Muy buenas tardes, mi nombre es José Julián Rubel de Maldonado. Voy a estar presentando lo que es mi reflexión sobre la educación a distancia. Admito que esta reflexión es bastante breve, un poco yo estoy adentrándome por primera vez no solamente a la educación a distancia, sino a la educación en sí. Así que por lo tanto no me sentía muy cómodo ofreciendo recomendaciones cuando estoy apenas aprendiendo sobre esta modalidad y sobre la educación como tal. Mi formación es en psicología, no como educador, por lo tanto, pues este proceso es de aprendizaje continuo para mí. Entonces, pues un poco lo que quise hacer con la presentación fue enfocarme más en reflexionar sobre algunos asuntos que me parecieron interesantes o pertinentes sobre el módulo, para luego presentar algunas breves recomendaciones que me vinieron a la mente y pues un poco tratar de cumplir con la tarea asignada. Para comenzar, en términos de lo que fue la historia de la educación a distancia, pues uno de los aspectos que más me llamó la atención es cómo las transformaciones tecnológicas han impactado lo que ha sido la educación a distancia, particularmente por el retraso en la aplicación de la tecnología en los ámbitos educativos. Esto me pareció bastante interesante y es un aspecto que he visto también dentro de la psicología, un poco esa resistencia, si es que se puede llamar de esa manera, de romper con las tradiciones de cómo se ha impartido metodológicamente pues, la educación y la preparación de las personas en estos ámbitos. Y eso fue un aspecto que me pareció bastante interesante y pertinente que se tocara en el módulo, que estuviera presente, ya que pues un poco la educación a distancia lo que busca es manejar la educación para que sea más accesible cuando no todo el mundo, por ejemplo, pudiera llegar a la universidad o a alguna escuela. Entonces me parece interesante cómo esas resistencias se manifiestan. También me llamó mucho la atención el hecho de que la educación a distancia no es algo nuevo que surgió recientemente, sino que lleva ya más de un siglo y pues, obviamente ha tenido una evolución en distintas etapas que comenzó por correspondencia y luego pues, por telefonía hasta finalmente entonces integrar la tecnología de la información y la comunicación. Y eso me pareció bastante interesante en términos también de cómo ha transformado no solo la educación, sino la manera en que se promueve y cómo los docentes han tenido también que evolucionar. En ese sentido, en términos del rol del docente, pues me estuvo algo que más me llamó mucho la atención también fue el hecho de que ciertamente el docente tiene que ser experto en el contenido que está asignado, en la materia que va a impartir, pero como de la mano de esa competencia debe también tener un conocimiento para que convertirse en un diseñador instruccional, en el sentido de que pues toma su curso y lo lleva a una modalidad virtual. Esto implica una transformación del contenido, de integrar la tecnología y distintas eh, plataformas, y me pareció bastante interesante esa reflexión sobre cómo entonces el docente debe tener ciertas competencias más allá de las que se requiere como docente para ser un docente virtual. En particular me llamó mucho la atención cuando se menciona que entre estas competencias debe ser un colaborador o colaboradores en términos del conocimiento que construye de la mano con el estudiante, ¿no? Porque no es simplemente impartir el curso y ya, sino que implica tener en cuenta el estudiante y su rol dentro del proceso. Siguiendo esa línea, dentro del rol del estudiante, me llama mucho la atención la necesidad de que el estudiante tenga presente un sentido de autonomía y de disciplina fuerte, ya que la educación a distancia requiere, incluso no sé si podría decirse, exige que el estudiante se apodere de su formación, de su educación,
porque ciertamente el docente va a estar ahí para hacer su guía y llevarlo a través del proceso, pero no puede estar todo el tiempo. Entonces el estudiante necesita tener ese sentido de disciplina, de dirigirse a sí mismo, de cómo va a manejar el curso, los materiales, las pruebas, las asignaciones, y eso fue uno de los aspectos que me llamó mucho la atención, porque era una de mis preocupaciones cuando pues, ofrecieron un curso virtual, era esa situación del estudiante, ¿no? De cómo esa autonomía. eh, entonces, pues me llamó mucho la atención cuando se menciona en el módulo y se trae, porque es un aspecto bastante importante. Y también, pues como mencioné, el hecho de que son constructores del conocimiento de la mano con el docente, pues es un aspecto que me parece bastante interesante e importante de la educación a distancia y que un poco la distingue de la educación tradicional. Ya para un poco para finalizar y mantener el video dentro del tiempo límite, pues en las recomendaciones que a mí se me ocurren, ¿verdad? Nuevamente llamando la atención a que no soy educador, sino formación en psicólogo, pues particularmente en psicología social, a mí siempre me llama la atención y tengo presente el tema de la equidad y la justicia social. Me parece que es muy importante tener en cuenta la brecha digital cuando se habla de, de la educación a distancia, ¿no? Porque obviamente hoy día ya la tecnología es bastante común y cotidiana, pero no todo el mundo tiene acceso a una computadora o al internet. Entonces, un poco tener en cuenta eso cuando estamos trabajando la educación a distancia me parece un aspecto importante que no se puede perder de vista. Ciertamente, en términos de la interactividad, creo que la educación a distancia permite mayor interacción, particularmente con las tecnologías de la comunicación e información, pero creo que aún es muy unilateral. A veces, por ejemplo, en el curso pues, se crea un foro, pero pues creo que esa interactividad pudiera mejorar a través de otras plataformas, otras aplicaciones que sean un poco más dinámicas. Y pues por esta mano, ¿no? El uso de plataformas y tecnologías novedosas, especialmente en la computadora, en las tabletas, en los celulares. Hay distintas aplicaciones que se pudieran utilizar, pero me parece que también hay otras tecnologías. En términos, por ejemplo, yo en mi investigación como psicólogo he mirado los videojuegos como herramientas. Me parece que eso pudiera ser una herramienta novedosa que pudiera integrarse de alguna manera en la educación a distancia, igualmente quizás dispositivos de realidad virtual que pudieran un poco expandir, ¿no? Lo que es la educación a distancia y cómo se puede llegar a los estudiantes. Nada, con esta breve reflexión, pues mi intención era un poco tocar sobre los temas del módulo que más me llamaron la atención y un poco pues ofrecer lo que desde mi conocimiento todavía en proceso pudieran ser algunas recomendaciones que me vienen a la mente. Muchas gracias.